Hola, bienvenidos una vez más al programa institucional de la Cámara de Representantes, Cámara Responde. Este espacio es para todos los ciudadanos que tendrán la oportunidad de interactuar con el representante invitado en estudio, quien responderá todas sus inquietudes. Hoy nos acompaña Pierre García Jaquier, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático por el Departamento del Tolima. Cursó estudios de Administración de Empresas en la Universidad de Miami en Estados Unidos y actualmente pertenece a la Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público. Una de sus prioridades en el Congreso es promover la inversión en su departamento y el trabajo productivo que permita situar al Tolima entre las primeras regiones del país. Además, busca defender los intereses del bien común y evitar que el gobierno nacional promueva impuestos que afecten a la clase media y a la pequeña y mediana empresa. Bienvenido, representante, a Cámara Responde. Hola Sandra, muchas gracias por esta invitación. Un especial saludo a todos los televidentes. Es un gusto estar acá contigo en el estudio. Representante, como es costumbre aquí en nuestro programa, antes de comenzar a escuchar las preguntas de los ciudadanos interesados en los temas de su región y obviamente en sus proyectos, háganos, si es tan amable, una descripción del departamento del Tolima en todos los aspectos para que aquellas personas que aún no lo conocen pues se animen a visitarlo. Bueno, pues el departamento del Tolima es un departamento central, vecino de los departamentos de Cundinamarca, Quindío, Caldas y el Huila. Son 47 municipios, un poco más de 1.400.000 habitantes. Su capital es Ibagué, conocida como la capital musical, una ciudad turística, una ciudad amable, una ciudad pujante. Otros municipios muy conocidos e importantes son El Espinal, Chaparral, el municipio de Honda en el norte y por supuesto Melgar, una ciudad vacacional en el oriente del Tolima. Es un departamento que se caracteriza por ser de producción cafetera, un departamento también arrocero, algodonero, maicero y por supuesto un departamento con muchas fuentes hídricas, por lo tanto importante para el turismo. Y en cuanto a la educación, ¿cómo está el departamento? No, es un departamento que tiene gravísimos problemas en educación, es un departamento con unas comunidades muy pobres en el sur del departamento, comunidades indígenas como las de Ortega, Collaima, Natagaima, donde hay unos altísimos índices de analfabetismo y como son comunidades rurales, pues son comunidades también que se encuentran golpeadas por la violencia y también desatendidas por el gobierno nacional. ¿Y qué se está haciendo para mejorar esta situación? Bueno, se tiene un ambicioso plan de educación a nivel departamental. Se han construido megacolegios en varios de estos municipios del sur, se construyó uno en Planada, se construyó uno en Saldaña, se construyó uno en el norte en el Fresno y se está buscando que se haga una mejora en la educación de calidad para que se pueda tanto instruir a los docentes para que sean mejores profesores y brindar mejores condiciones tanto en tecnología como en libros a los jóvenes para que se capaciten y se preparen mejor. Muy bien, representante. Ahora sí, vamos a escuchar las preguntas que tienen los ciudadanos en el día de hoy para usted. ¿Le parece? Entonces, Perfecto. Si comenzamos, vamos con el primer televidente. Representante, quiero saber usted en qué comisión está y qué hace en ella por este país. Su respuesta, representante. Pertenezco a la Comisión Tercera, conocida Comisión Constitucional de Hacienda y Crédito Público. En ella tenemos año tras año que hacer los debates para la aprobación del proyecto de ley del presupuesto general de la Nación. Hacemos cada 4 años el Plan de Desarrollo Nacional, hacemos las reformas tributarias y por supuesto todas las leyes y reformas económicas y que tengan que ver con el sector financiero. Bueno, tenemos otro televidente que quiere participar en Cámara Responde, lo invito para que lo veamos. ¿Qué actividades ha hecho para ayudar a la comunidad del Tolima? Adelante con su respuesta. Bueno, como representante electo por el departamento del Tolima y por el Centro Democrático, mis obligaciones y mis funciones son varias. La primera, recorrer el departamento de norte a sur, de oriente a occidente, visitando las comunidades, como lo he hecho ya en estos meses. He estado en Chaparral, he estado en Ortega, he estado en el Fresno Tolima, acompañando las comunidades del norte, he estado en Mariquita, he estado en Ibagué, sosteniendo pues, el diálogo permanente y constante con la comunidad para conocer sus problemas, para conocer sus necesidades, para también contarles qué estamos haciendo desde el Congreso de la República. Es importante que todos los televidentes y todos los amigos en la región, todos los votantes sepan lo que está pasando en cuanto al proyecto de ley de presupuesto, sepan qué recursos se van a invertir en las regiones, sepan qué es lo que va a hacer el gobierno nacional y qué estamos haciendo los políticos
y los congresistas para defender las necesidades de la comunidad. Estamos también informando constantemente a todos los amigos y los miembros de las comunidades tolimenses sobre lo que va a pasar con la reforma tributaria, explicándoles qué es una reforma, cómo se van a subir los impuestos, cómo se pretende después gastar estos recursos y también, por supuesto, pues hacemos un seguimiento permanente a las actuaciones del Gobierno Nacional en 12 temas particulares. El primero, el distrito de riegos del Triángulo del Sur del Tolima, un importante proyecto que se encuentra hoy desabastecido. Se han invertido más de 450.000 millones de pesos, pero hacen falta 150.000 millones de pesos para poner esta importante obra en funcionamiento. El segundo es un trabajo de control político y de peticiones y exigencias al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Salud, sobre el problema más grave que tiene hoy el Tolima, que es la crisis en salud. El Hospital Federico Lleras Acosta, del hospital insignia de los tolimenses y de los ibaguereños, fue intervenido este mes de septiembre y hemos estado pidiéndole al Gobierno Nacional recursos importantes, en cifras que rondan los 50.000 millones de pesos, para decir, señores, necesitamos atención al déficit fiscal, necesitamos poder comprar los insumos, necesitamos pagar la deuda que se tiene con los trabajadores, con los paramédicos, con los médicos y por supuesto exigimos que las EPS le paguen al hospital para que pueda entrar en funcionamiento. Estas son las actividades que hago yo constantemente con el Tolima y una adicional que se está llevando a cabo, lo que yo considero el más fuerte ejercicio de control político que se ha hecho en Ibagué, que es la iniciativa de unos promotores para la revocatoria del mandato del alcalde Luis H., la cual he acompañado entonces en aras de la defensa del bien común de todos los ibaguereños. ¿Con qué frecuencia visita su departamento? Semanalmente. Cada semana vaya. Por supuesto, no, yo tengo una obligación, una representación por el departamento del Tolima y procuro estar allá todas las semanas, tanto en Ibagué, que es la mitad de la población tolimense, como recorriendo el departamento frecuentemente. Son 47 municipios, es un trabajo arduo. Con otro televidente que quiere participar en Cámara Responde. ¿Qué opina de la reforma tributaria? Representante, su respuesta. Bueno, yo parto de una base y es la de la defensa del bien común, la defensa, por supuesto, de los intereses de la clase trabajadora, de la clase asalariada, de la clase media, de la pequeña y de la mediana empresa. Y yo siento que este gobierno nacional, que ha incurrido en derroche, en gastos excesivos, en gastos muchas veces innecesarios, no puede ser entonces premiado con que se le apruebe una reforma tributaria que va a buscar principalmente los recursos en los bolsillos de los contribuyentes primarios. Lo más fácil siempre es cobrarle los impuestos a quienes ya vienen anteriormente pagándolos, pero muy poco se está haciendo por combatir y evitar el contrabando, muy poco se está haciendo por cerrar el paso a la evasión fiscal, a la elusión. Entonces yo creo que este gobierno, para que nosotros podamos hacer un debate serio en una reforma tributaria, tiene que mostrar un compromiso de que va a respetar los recursos de los contribuyentes, de que los impuestos van a ser bien invertidos y que por supuesto va a hacer de su parte para combatir todas las personas que no están pagando los impuestos como sí lo vienen haciendo varios colombianos de bien. Segundo, me preocupa mucho que ha empeorado la seguridad en Colombia y cuando se deteriora la seguridad se pierden las rentas petroleras. Entonces yo no creo que nosotros debamos premiar a un gobierno que no ha mantenido la seguridad democrática pagando impuestos adicionales cuando si se hubiera mantenido una lucha frontal contra el narcoterrorismo seguramente habría las platas que hoy pretenden sacarnos a los contribuyentes. Esa es mi postura y por eso en este momento estoy en desacuerdo con la reforma tributaria. Enuméreme algunas de las fortalezas que le ve a la reforma tributaria. Bueno, no, la reforma tributaria hoy tiene varios elementos. El primero es que va a buscar volver permanente el 4 por mil. El 4 por mil, si bien es un impuesto antitécnico, pues es un impuesto que es fácil de cobrar, que genera un recaudo de varios billones de pesos y que en este momento la economía lo necesita. Entonces, pues eso hay que aprobarlo. Hay otro impuesto que es el impuesto al patrimonio o ahora que lo llaman el impuesto a la riqueza. Ese es un impuesto también antitécnico. Es un impuesto, a mi modo de ver, en contra de la inversión y es un impuesto que no debe aprobarse porque lo que hace es desincentivar a la economía, desincentivar que los empresarios, que los capitales sigan funcionando, sigan trabajando correctamente, sigan invirtiéndose para la generación de empleo. Y se busca también entonces buscar una fórmula mixta donde entonces se baje un poco el impuesto al patrimonio o el impuesto a la riqueza y se aplique un incremento al CRE, que es la contribución para la equidad. Ahí tenemos que encontrar unas fórmulas, porque lo cierto es que el gobierno necesita recursos, pero nosotros tenemos una obligación de asegurarnos que esos recursos adicionales
que va a buscar no vayan en contravía del desarrollo económico y no afecten aún más a los contribuyentes que son los que han venido pagando estos impuestos. Representante, tenemos otro televidente que también tiene una inquietud para usted, lo invito para que lo veamos. Tengo una pregunta, representante, ¿cuáles son las proposiciones que usted radicó? Conociendo los problemas que tiene el departamento del Tolima, como lo mencionaba, la crisis en salud que enfrenta no solo el Federico Lleras, sino los hospitales del Tolima, hice una proposición con una amplia exposición de motivos pidiendo 50.000 millones de pesos de recursos del gobierno nacional para atender la crisis del hospital insignia de los tolimenses. Presenté otra proposición pidiendo soluciones e inversiones para poner en funcionamiento lo que considero sería la obra de desarrollo agroindustrial más importante del país, que es el distrito de riegos del Triángulo del Sur del Tolima, una obra que necesita más de 100.000 millones de pesos para entrar en funcionamiento, dando así entonces solución y apoyo a las necesidades de más de 20.000 familias campesinas, muchas de ellas familias indígenas. Presenté una proposición pidiéndole al gobierno nacional también invierta en la vía que conduce de Ibagué al aeropuerto, el único aeropuerto nacional que tenemos importante para poder atraer turistas, para poder servir de fomento a los inversionistas y por supuesto para resolver un problema que es una vía que se encuentra en pésimo estado. Adicionalmente, hice proposiciones para la educación y el deporte, teniendo en cuenta que el año entrante se van a hacer los Juegos Nacionales en el Tolima y entonces pido que se hagan más escenarios, más polideportivos, no solo para los deportistas que vienen de la nación, sino sobre todo para los niños de cada uno de los municipios donde se van a llevar estas gestas deportivas. ¿Y qué tanta acogida ha tenido el gobierno frente a estas iniciativas que usted ha presentado? Bueno, veo con mucho agrado que entre la primera y la segunda ponencia del Presupuesto General de la Nación se amplió el monto y los recursos para la inversión. Entonces, cuando no habían recursos para problemas como el del Federico Lleras, cuando no se veía en el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Hacienda un rubro que pudiera atender estas necesidades, hoy vemos que el gobierno ya puso algo así como 110.000 millones de pesos para hospitales e infraestructura hospitalaria. Ahí se tendrán en cuenta hospitales como el de Puerto Asís y el trabajo mío pues ya será exigir que varios de estos recursos sean para el Federico Lleras Acosta. ¿Pero van bien estas proposiciones? Pues vamos avanzando, el debate se está llevando a cabo en el Congreso, en la plenaria de Cámara en este momento y tenemos nosotros que dar una fuerte pelea porque sé que son varios los departamentos luchando por recursos porque hay que ser sinceros y hay que decirle a los televidentes que los recursos no dan para todo lo que se quiera hacer. Entonces tenemos que estar ahí dando la pelea. Muy bien, representante Pierre García, vamos a darle paso a otro televidente. La pregunta para usted, representante, es ¿qué opina del proceso de paz? Con el tema del proceso de paz y los diálogos en La Habana, yo parto de un principio fundamental, universal, el cual veo que ha sido ampliamente aplicado por los países hoy desarrollados, y es que no se negocia con el terrorismo. Yo veo que un grupo que ha sido el causante de sistemáticos atropellos a todos los derechos humanos, que ha sido causante de terribles actos en contra de millones de colombianos y que en parte es responsable de casi todos los males que tiene hoy la sociedad colombiana, no puede sino ser sometido a la justicia. A mí me preocupa que los gobiernos no se fortalecen negociando con el narcotráfico, no se fortalecen negociando con el terrorismo. Los gobiernos fuertes los someten a la justicia. Y yo creo que en este momento, cuando vemos un ejemplo de los países desarrollados como son Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que están enfrentando el terrorismo fundamentalista que hay en el Oriente Medio, nos envían un mensaje de que nosotros en Colombia tenemos que seguir con la senda de la seguridad democrática y enfrentar a estos grupos. Por supuesto que hay que construir paz. Todos queremos paz en Colombia. Lo que pasa es que no creemos nosotros en este proceso político que se lleva a cabo con un grupo que no tiene intenciones ni voluntad de paz. Lo que hay que hacer es diálogo con la comunidad. Lo que hay que hacer es hablar con los diferentes sectores que conforman nuestra ciudadanía colombiana, los estudiantes, las madres cabezas de familia, los trabajadores de estratos bajos, las familias de clase media, la clase trabajadora, empresarios, agricultores, y juntos ponernos de acuerdo en hacer una proyección de la política colombiana para los próximos años, una inversión de los recursos que lleven a la paz real, a la paz duradera y a la paz que anhelamos todos los colombianos, no simplemente un acuerdo con un grupo narcoterrorista que, vuelvo, insisto, no quiere la paz en Colombia. Pero entonces, representante, ¿los colombianos pueden tener esperanza o no de que se va a lograr la paz? Pues digamos con este diálogo que se está llevando en La Habana.
Bueno, los colombianos tenemos que tener esperanza de que vamos a llegar a tener un país en paz, un país próspero, un país en igualdad para todos, un país con oportunidades para todos, un país justo, porque es lo que tenemos que construir nosotros acá desde el Congreso de la República. Nuestro trabajo como congresistas, como representantes y voceros de la democracia debe ser ese, el de conducir el país hacia el desarrollo y hacia una paz equitable para todos. Ya lo que son los diálogos con La Habana, yo creo que es un tema muy distinto. Ese es un grupo que ha mostrado una intención de no reconocer a sus víctimas. Es un grupo terrorista que ha demostrado que no tiene intenciones de dejar las armas realmente. Es un grupo que sigue en las actividades de terrorismo y extorsión, mejor dicho, atropellando constantemente a la ciudadanía, y por eso creo que tenemos que separar los temas. Esperamos que todos los esfuerzos del gobierno y la política conduzcan a la paz, por supuesto. ¿Cuándo lograremos la paz? No sabemos. No, eso lo tenemos que construir todos los días. Eso tiene que ser un esfuerzo día a día, no solo desde el Congreso, no solo desde la política, sino como colombianos construir a través de buenas acciones, de buenos gestos, la paz en Colombia. Representante, tenemos otro televidente para participar en Cámara Responde. Representante, ¿cómo incentivar a los jóvenes para participar más en política? Bien pueda, representante. Bueno, uno de los graves problemas de la política colombiana sin duda es el abstencionismo, y los jóvenes son los primeros en demostrar que están insatisfechos, que no se sienten motivados con la política colombiana y que no participan. La actividad que debemos llevar a cabo nosotros desde la política para poder motivar a las personas, no solo a los jóvenes, sino a todas las personas en Colombia, creo que tiene que ser a través de una política transparente, donde depuremos los cacicazgos, donde depuremos la corrupción, donde evitemos los escándalos y sobre todo hagamos un gran esfuerzo, como lo estamos haciendo en este programa, de informar a los colombianos qué estamos haciendo desde la política, por qué la política es importante, para qué sirve, y así entonces motivar a toda la ciudadanía a que se involucre y se vincule a la política. No participar en la política es permitir que otros tomen las decisiones por uno, que impongan entonces su voluntad, y creo que si nosotros avanzamos en llevar nuestros mensajes y en insistir de por qué es importante participar en la política y por qué realmente vale la pena y que solo a través de la política se puede cambiar el rumbo para bien o para mal de un país, podremos entonces invitar tanto a la juventud como a los demás colombianos a que crean en la política y participen en ella, por supuesto. Representante, en ese recorrido semanal que usted hace por todos los municipios de su departamento, ¿cuál es la necesidad más urgente que usted percibe cuando usted tiene contacto directo con el joven que se le acerca y le habla? El joven en este momento necesita oportunidades, y las oportunidades se dan en un, ramillete de necesidades. Ellos tienen necesidades en educación inmediatas. Nosotros tenemos que brindarle oportunidades a los jóvenes que se capaciten para el trabajo productivo, para que así, con esas herramientas adquiridas, puedan salir adelante. Los jóvenes tienen también unas necesidades sociales directas o de sus padres, no tienen una casa, no tienen un hogar funcional, sus padres no tienen empleo o sus padres no tienen asistencia del Estado, sea en salud, sea en asistencia social. Los jóvenes no tienen espacios para el ocio, para la recreación, el deporte y el esparcimiento, no hay bibliotecas para la lectura o escenarios deportivos donde ellos puedan gastar su energía o puedan aprender ciertos instrumentos, la música, la cultura, el arte, y por supuesto necesitan ver que hay un país con justicia y oportunidades. Y hoy en día, representante, en su departamento, ¿no hay algún programa que vincule a los jóvenes, que les permita participar? Realmente, hay que decirlo, es triste, pero la política en el Tolima, la política del desarrollo se ha enfocado en otras líneas. Por supuesto, se hacen inversiones viales importantes. Ahora con los Juegos Nacionales pues se está hablando nuevamente de la importancia y la relevancia del deporte, pero falta mucho en cuanto a mejorar la calidad de la educación y brindar oportunidades a la juventud. Muy bien, representante, tenemos el último televidente que quiere participar en Cámara Responde. Lo invito para que lo veamos. Representante, yo soy docente de Bogotá y los estudiantes están bastante preocupados por la crisis que hay en la salud de todo el país. En el Hospital Federico Lleras de Ibagué hay una crisis terrible, y a nivel del país, ¿ustedes qué harían para mejorar la situación de los estratos más pobres? Bien pueda, representante. Bueno, la crisis del Federico Lleras es una demostración más de que ha colapsado el sistema de salud en Colombia. Nosotros, como bancada del Centro Democrático, enfrentamos día a día con dedicación, con esmero, el debate en las comisiones séptimas y en el Congreso, liderados por el trabajo del expresidente Álvaro Uribe, para llevar
el debate a que se construya un nuevo mecanismo y un nuevo sistema de salud, donde por supuesto se le brinde salud de calidad a todos los colombianos, se haga financieramente viable también, porque hay que evaluarlo desde este punto de vista, y se corrijan los errores del pasado. En el caso del departamento del Tolima, el Federico Lleras es una muestra de que hay un sistema colapsado a nivel local, donde las EPS no han girado los recursos para permitir el propio funcionamiento del hospital, donde la corrupción ha hecho de las suyas también. Eso tiene que haber unas investigaciones penales y fiscales muy serias, porque hay personas que se han embolsillado los recursos de la salud de los tolimenses, y vemos que hacen falta unas inversiones, por supuesto, para poder construir nuevos hospitales con nuevas camas, porque ya el departamento y su población crecieron, donde se tienen que crear nuevos centros de atención en salud, centros de urgencias, zonas para poder atender a los pacientes y mejorar todos los procesos, porque sí soy consciente de que lo más importante en el Tolima en este momento es la salud. Tenemos que enviarle ese mensaje a los tolimenses, que vamos a trabajar para que ellos muy pronto, ojalá más pronto que tarde, puedan gozar de una atención de salud óptima, de calidad y para todos. Representante, pero este es un problema que no solo se presenta en su departamento, sino podríamos decir es generalizado. Es generalizado, es un problema que va desde La Guajira hasta la Amazonía, pero hoy Ibagué sí tiene un problema crítico, porque 4 de los hospitales que tiene para la atención al público en este momento han cerrado sus salas de urgencias. Entonces la crisis es más sentida que en muchos otros departamentos. Tenemos un departamento muy pobre, por lo tanto la pobreza con los problemas cotidianos del día a día llevan a problemas de salud, y entonces hace que se sobrecargue el sistema y la posibilidad de atender a los pacientes, y por eso hay que enviarle ese mensaje a la ciudadanía. Estamos trabajando para atender esta crisis y estamos pidiéndole al Gobierno Nacional soluciones claras y puntuales a estas necesidades. Representante Pierre García, muchas gracias por responder todas las inquietudes de los ciudadanos. Un mensaje final para los ciudadanos de su departamento. Bueno, amigos paisanos, tolimenses y ibaguereños, estamos trabajando para encontrar solución a las necesidades que tenemos hoy en nuestro departamento, tanto la agroindustria, que necesita un apoyo, las vías terciarias para que pueda haber movilidad en el campo, para que ustedes, los productores, puedan sacar al mercado sus productos, los jóvenes estudiantes en Ibagué, brindarles oportunidades laborales, brindarles educación de calidad y, por supuesto, buscar una reactivación económica para que pueda haber empleo en Ibagué. Ibagué es una de las ciudades con mayor desempleo a nivel nacional, y vuelvo, insisto, la crisis en la salud, trabajamos muy fuerte para que pronto encontremos una solución. Muchas gracias por participar en Cámara Responde. No, Sandra, a usted gracias por la invitación, siempre presto a volver a este estudio, a seguir informando sobre el trabajo que hacemos en la Comisión Tercera, por supuesto, y en el Centro Democrático. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en una próxima emisión del programa institucional de la Cámara de Representantes, Cámara Responde. Hasta pronto.